El derecho a estudiar en euskera, llegar a la zona no vascófona a golpe de demanda. Allí donde haya alumnado que quiera estudiar en el modelo D, la ley establece que se abrirán líneas en los centros educativos públicos ya existentes. Un cambio tras 28 años de ley que los firmantes de la propuesta tildan de histórico. Una demanda que tras 28 años se consigue. Por lo tanto, es un cambio histórico. Es un paso adelante, pero más sobre todo si se gestiona con la habilidad, con la inteligencia y con el buen criterio que sin ninguna duda, desde luego nosotros sabremos defender y sabremos plantear. Hasta ahora en la zona no vascófona no se puede estudiar en euskera porque así lo ha decidido quien gobierna en esta comunidad desde hace ya más de 20 años. Será otra ley para modificar la ley del vascuence aprobada ya por el año 1986. El primer paso se ha dado ya en el Parlamento de Navarra. La propuesta de cambio en esta ley tiene ya puesto el sello pertinente. Esta era la imagen en el registro del Parlamento a mediodía. El sello está ya sobre los documentos que han presentado los tres grupos. Bildu Aralar anuncia también que apoyará la iniciativa. En 2 meses, esta propuesta puede ser ya ley para el Gobierno de Navarra. En cambio, en la ley del vascuence tendrá virtualidad. Se notaría en el próximo curso escolar.